no se ve, el contrato de compraventa aparece recogido en el Código Civil, concretamente en el artículo 1445. El Código Civil nos establece en su artículo 1445 la definición de lo que debemos entender por contrato de compraventa. ¿Qué debe entenderse por contrato de compraventa? La definición es muy simple, es sencilla. El contrato de compraventa se caracteriza porque uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada, mientras que el otro se obliga a pagar por ella un precio cierto. Es decir, el contrato de compraventa no deja de ser... Silencio, por favor, sobre todo las últimas filas. Si no están interesados, se pueden ir de clase. El contrato de compraventa se caracteriza por ser la entrega, por tener la entrega de un bien a cambio de un precio. Por lo tanto, si aplicamos los elementos que hemos visto anteriormente, ¿cuál es el objeto del contrato de compraventa? El producto o servicio sobre el que recae el contrato. En este caso, ¿cuál sería? En la definición, ¿cuál sería el objeto? La cosa sería un objeto, pero también encontramos otro objeto. El precio. Es decir, en el contrato de compraventa tenemos dos objetos. La cosa determinada, es decir, el bien, y el precio, el importe económico. Por otro lado, ¿qué sujetos intervienen en un contrato de compraventa? Intervienen dos sujetos. Por un lado encontramos el comprador y por otro lado encontramos el vendedor. ¿Quién tiene la obligación en el contrato de compraventa? Las dos personas. El contrato de compraventa establece obligaciones recíprocas. Establece una obligación del comprador hacia el vendedor y establece otra obligación del vendedor hacia el comprador. Es decir, el objeto 1 y el objeto 2. Si nos centramos en primer lugar a analizar los objetos, hemos identificado por un lado la entrega de una cosa y por otro lado la entrega de una cuantía económica. Por lo que refiere a la cosa, el objeto que es de compraventa, el Código Civil habla de una cosa determinada. El artículo 1445 exige que estemos ante una cosa determinada. Por lo tanto, en primer lugar, cuando habla de cosa, ¿qué está exigiendo? Que la compraventa debe tener un objeto, un bien o una mercancía. ¿Puede ser un servicio el objeto de la compraventa? ¿Sí? ¿La cosa es un servicio? ¿O tiene naturaleza distinta? Cuando el Código Civil hace referencia a una cosa determinada, quiere decir que la compraventa solo puede recaer sobre productos, sobre objetos, sobre mercancías, pero nunca sobre servicios.
Si ustedes están ante la entrega de un precio a cambio de un servicio, estamos ante otro contrato totalmente diferente, porque cambia el objeto. Estaremos ante un contrato de arrendamiento de servicios, pero no ante una compraventa. La compraventa nunca puede recaer sobre servicios, solo puede recaer sobre objetos, sobre bienes. Si se entrega un precio para recibir un servicio, es otro tipo de contrato, es un contrato de arrendamiento de servicios, pero no una compraventa. De la misma forma, si suprimimos el objeto 2, es decir, si entregamos una cosa pero no hay la obligación de entregar un precio, ¿es compraventa? ¿Ante qué estaremos? Una venta siempre se conoce, es decir, la venta es la expresión breve de compraventa, ante una donación. Es decir, si suprimimos el precio, si hacemos la entrega de una cosa, de un bien, pero no recibimos el precio como contraprestación, no nos encontramos igualmente ante una compraventa, sino ante una donación. Si modificamos el bien por un servicio, arrendamiento de servicios. Si suprimimos el precio, donación. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, que me lo pide uno de la penúltima fila. Si suprimimos el precio, ¿ante qué estaremos? Un regalo, pero jurídicamente, donación. Y si cambiamos la entrega de una cosa por la prestación de un servicio, un contrato de arrendamiento de servicios. Y el último juego que nos permite la definición, si se puede hacer una compraventa intercambiando un objeto a cambio de recibir otro objeto. ¿Sí, no? Si dos personas intercambian objetos mutuamente, ¿estaremos con una compraventa? No. La respuesta está en el Código Civil, en el artículo 1445. Signo que represente se refiere a dinero, es decir, un cheque. Un cheque es un documento que representa o es equivalente a una suma monetaria. No, porque se modifica de nuevo el objeto del contrato. Un intercambio de cosa por cosa es un contrato de permuta. Una permuta, el intercambio de un bien a cambio de otro bien, no es compra-venta, sino que es un contrato de permuta. Es decir, el intercambio que hacen los niños de pequeños con los cromos, se están haciendo continuamente contratos de permuta. ¿Sería un trueque? El trueque, exacto. Permuta. La permuta es lo que comúnmente se conoce como trueque, como intercambio. Bien, si retomamos de nuevo la cosa, hablamos de determinada. O sea, el Código Civil hace referencia a que sea determinada, es decir, que se concrete en el propio contrato. Y además de determinada, como decíamos al principio de clase, tiene que tener un valor patrimonial, es decir, tiene que ser susceptible de valoración económica. Por otro lado, cuando hablábamos del precio, más o menos lo hemos expuesto, el precio tiene que ser el dinero o signo que lo represente, por lo tanto se admite tanto la entrega monetaria como el uso de instrumentos cambiarios, como son la letra de cambio, el cheque o el pagaré, da el signo que lo represente, tanto moneda nacional como moneda extranjera. Vistos los objetos del Código Civil, tenemos que tener en cuenta una distinción muy importante. Y aquí aparece de nuevo el eterno problema que nos va persiguiendo en toda esta asignatura.
El contrato de compraventa puede tener una doble naturaleza. El contrato de compraventa puede tener una doble naturaleza. Puede ser un contrato de compraventa civil o bien puede ser un contrato de compraventa mercantil. Cuando hablamos de compraventa nos podemos encontrar tanto una compraventa civil o una compraventa mercantil. ¿Cuáles serán las principales diferencias? La compraventa civil, ¿dónde aparecerá regulada? En el Código Civil. Mientras que la compraventa mercantil la encontraremos en el... Como estudien del Código Mercantil, van a aprobar sobre el examen, porque no existe. Derecho. Esa es la asignatura. El Código de Comercio. Este código que está tan actualizado y adaptado al lenguaje actual. Compraventa civil aplicaremos el Código Civil y compraventa mercantil aplicaremos el Código de Comercio. ¿Para la compraventa mercantil se aplicará el Código Civil? No. Acábenme la respuesta. ¿Por? Una pregunta. Si entiendo que si mide particular con particular y mercantil, empresa con empresa, si es particular con empresa, no estaría regulado por otro. Luego vamos. Primero tenemos conocimiento de que existen dos tipos de compraventa. ¿Qué normativa se aplica? Para una el Código Civil y para otra el Código de Comercio. Estábamos en la compraventa mercantil solo se aplicará el Código de Comercio. No. Es una pregunta ya casi con la respuesta. No. ¿Por qué? Porque en todo lo que no esté determinado en el Código de Comercio aplicaremos el Código Civil. Por lo tanto, cuando hablamos de compraventa mercantil, y eso es importante cuando hagan la práctica, no solo deben ceñirse a los artículos del Código de Comercio, sino que deben, para todo lo demás, aplicar el Código Civil. De tal forma que, en principio, la definición de compraventa es válida, pero adaptándola a lo que indique el Código de Comercio. Pues bien, el Código de Comercio, a su vez, nos aporta algunas notas para identificar la compraventa mercantil. En concreto, en el artículo 325, el Código de Comercio establece que se reputará mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas. Es decir, se reputa mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa. Sí, será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron o bien en otra diferente, siempre que exista el ánimo de lucrarse con la reventa. ¿Qué diferencias se encuentran de la definición aportada por el Código Civil? ¿Qué diferencias ven? ¿Cómo? En el mismo forma que se comprará el gobierno te dice que puede ser otro, pues, un plan mecánico. Es decir, esto es la forma en que se adquieren. Es decir, yo puedo adquirir madera y
puedo volver a vender madera o puedo vender una silla. Es decir, de la misma forma, tablones de madera o si las he transformado en otro producto diferente. Quiere revender. Primero es importante la finalidad, ¿no? Para revenderlas. Pero si nos centramos en el objeto, ¿qué diferencia encontramos entre esta y el objeto del 325? En primer lugar, por cosa determinada que puede comprender. Un bien, todo tipo de bienes, no está delimitado. Mientras que el Código de Comercio nos ofrece una limitación más de bienes o no. En primer lugar, la compraventa mercantil parece limitarse a la compra de cosas muebles, de bienes muebles. Por lo tanto, la compraventa mercantil presenta un objeto más restringido. No es toda cosa determinada, sino que serán cosas muebles. Por otro lado, aparece una finalidad, que es la intención de revenderlas. Bien revendiéndolas de la misma forma, es decir, compro tablones de madera y vendo tablones de madera, o bien de otra forma diferente. Compro tablones de madera, los transformo en otro producto y los vendo. Y por último, ¿qué intención persigue el sujeto? El ánimo de lucro con esta operación. Analizado el artículo 325, ahora viene la pregunta clave. ¿Qué sujetos realizarán una compra-venta mercantil? Piénsenlo, lean el artículo y digan qué sujetos realizarán una compra-venta mercantil. Tanto civil como Como tanto civil como mercantil. ¿Cómo? persona jurídica. Tanto persona física como persona jurídica. Ambas pueden realizar cualquiera de las dos compraventas. Las personas físicas y las jurídicas pueden realizar compraventas civiles y compraventas mercantiles. De las mercantiles, ¿qué sujeto podrá realizar una compraventa mercantil? Los operadores mercantiles. ¿Cómo? Operadores mercantiles, ¿no? Operadores. Es decir, las compraventas mercantiles son las realizadas por los empresarios mercantiles. Parece lógico, pero no es. Empresarios individuales son empresarios. Persona física, pero pueden ser empresarios mercantiles. Porque vimos que el empresario mercantil puede ser persona física como persona jurídica. Pero no vamos enfocado a lo de comprador o vendedor, porque por ejemplo en la Código Civil hemos dicho que hay dos sujetos, ¿no? El comprador y el vendedor. Sí, y en la compraventa mercantil aparece exactamente lo mismo. Tenemos el comprador y tenemos el vendedor, con una obligación hacia el vendedor del comprador y con una obligación del vendedor hacia el comprador. El esquema es exactamente lo mismo. Lo único que para determinar el criterio si estamos ante una compraventa civil o una compraventa mercantil, no debemos atender a la clase de sujeto. Por lo tanto, no es válida la norma de si es un empresario mercantil, va a hacer siempre compraventas mercantiles, y si es una persona física pobrecilla que está sola y no es empresario, va a hacer siempre compraventas civiles. No, porque el artículo no está estableciendo una relación entre empresarios y compraventa mercantil. ¿Qué está haciendo? Está siguiendo un criterio de intención. Toda persona, todo comprador que tenga la intención de comprar, tenga la intención de adquirir una cosa mueble,
para volverla a vender y enriquecerse con esa operación, estará realizando una compraventa mercantil. Es decir, toda persona, siempre que adquiera un bien mueble y lo adquiera con la intención de volverlo a poner a disposición del mercado, ya sea original o ya sea transformado en otro producto, y persiga un ánimo de lucro, persiga un mínimo rendimiento económico, va a estar haciendo una compraventa mercantil. Nunca va a hacer una compraventa civil. Por ejemplo, si un particular compra, por supongamos a lo mejor 15 planchas de pelo con el ánimo de venderlas luego en una feria o en un mercadillo, ese tipo de compraventa, ¿qué será? ¿Civil o mercantil? Mercantil. Es decir, yo, al margen de mi actividad y de mis tareas, me puedo dedicar a ir comprando ciertos objetos y luego los vendo en las ferias de festivas, en las ferias de los domingos o de los sábados. Yo cuando adquiero esos productos, los estoy adquiriendo sin ser empresaria, porque no lo soy, los estoy adquiriendo a través de una compraventa mercantil, porque quiero revenderlos. Si una empresa compra esas mismas 15 planchas de pelo con la intención de ponerlas en el lote de Navidad para sus empleadas o empleados, nunca se sabe, ¿es compraventa civil o compraventa mercantil? Es compraventa civil, porque no tiene la intención de comercializar posteriormente con ellos. ¿Se entiende el principal criterio? Es decir, nunca relacionen la idea fácil, empresario mercantil, compraventa mercantil, persona no empresaria, siempre va a ser compraventa civil. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando hablamos de cosas muebles, aunque el artículo se limita a cosas muebles, los tribunales han entendido que los inmuebles también pueden ser objeto de compraventa mercantil. Los inmuebles, aunque no se establezcan en el artículo 325, también pueden ser objeto de compraventa mercantil. ¿Cuándo lo serán? Cuando el comprador los adquiera con la intención de destinarlos a un uso empresarial o productivo. Los bienes inmuebles, aunque en principio no parecen estar incluidos en el artículo 325, sí que serán objeto de compraventa mercantil cuando el comprador tenga la intención de destinarlos a su uso empresarial o productivo. ¿Y en qué caso los inmuebles serán dentro de la compraventa civil? De un caso de compraventa civil, pues Es que todo el rato se está diciendo mercantil. civil será cuando no persiga esta finalidad. Es decir, cuando, por ejemplo, en lo que les he puesto de las planchas, una empresa puede comprar ciertos bienes con la intención de no introducirlo en su cadena productiva. Por ejemplo, una empresa si quiere dotar de descanso o de relax a sus empresarios, a sus trabajadores, les puede hacer un obsequio de comprarles un ticket para que vayan a ver pues, un fin de semana una obra de teatro. En ese caso estamos ante una compraventa civil, porque la adquisición que hace esa empresa no lo hace con el objetivo de integrarlo en su cadena productiva. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, una empresa alimentaria
estoy viendo nada. ¿Qué sucedería si una empresa alimentaria que se dedica, por ejemplo, a la distribución de hortalizas, a la distribución, supongamos, de verduras envasadas, compra toda una serie de máquinas para la refrigeración? ¿Estamos ante compraventa civil o ante compraventa mercantil? ¿Por qué civil? ¿Por qué mercantil? No es para su uso. ¿Por qué mercantil? Es decir, una empresa se dedica a recolectar lechuguitas y las envasa en las bolsas y las vende. Y compra toda una serie de máquinas destinadas a refrigerar la fábrica. ¿Es mercantil o es civil? Es decir, aunque en principio no tiene la intención, cuando compra esa maquinaria de refrigeración, de revenderla, siguiendo el criterio que hemos dicho de los bienes inmuebles, aunque no tiene la intención de revenderlo, sí que lo está integrando a su fase de producción, a un uso empresarial. Si la empresa, cuando adquiere un producto, aunque ese producto directamente no lo revenda, si lo destina de algún modo a un uso empresarial, el concepto del artículo 325 se amplía y queda englobado como compraventa mercantil. Si, por ejemplo, compra un aparato de aire acondicionado simplemente pues para tener una sala para descansar los trabajadores, ahí sí que estamos ante una compraventa civil, porque no lo está integrando de ninguna forma en el ciclo productivo. Si lo destina a que las verduras, cuando se envasan, tengan una temperatura menor, que el producto aguante un ciclo de vida más largo, sí que lo está destinando a un uso empresarial. Pero si esta cosa después no lo vende, no para consumo propio. Si es para consumo propio, no. Vale. O sea, lo tiene que integrar. ¿Sí? De todas formas, cuando hagan la práctica, van a tener que trabajar lo que hemos visto del artículo 325, es decir, cuándo se extiende el carácter mercantil a la compraventa o no, y también van a tener que jugar con el artículo 326, que regula las excepciones al contrato de compraventa. Cuando hagan la práctica, jueguen con el artículo 325 y también tengan en cuenta el artículo 326 del Código de Comercio. Bien, vista la principal diferencia o el criterio que debemos tener en cuenta para determinar si estamos ante una compraventa civil o una compraventa mercantil, tenemos que estudiar cuál es el régimen que confiere a cada uno de los sujetos que intervienen. Es decir, como habíamos dicho al principio, los contratos son fuente de derecho y obligaciones. Una vez que hemos determinado que en la compraventa, ya sea civil como mercantil, interviene siempre una parte la compradora y otra parte la vendedora, tenemos que analizar cuál es el estatuto y cuáles son los principales derechos y obligaciones que va a conferir el contrato de compraventa. Nosotros a partir de aquí lo vamos a analizar teniendo en cuenta la compraventa mercantil. Es decir, la visión que vamos a dar ahora es de acuerdo con la compraventa mercantil y por lo tanto con lo dispuesto en el Código de Comercio. Si partimos o nos iniciamos con la figura del vendedor, el vendedor, ¿qué obligación principal tendrá en el contrato de compraventa? ¿Cuál será la obligación principal del vendedor en un contrato de compraventa? Bien, la obligación principal del vendedor en el contrato de compraventa recaerá en la entrega del bien acordado. El vendedor tendrá como principal obligación cumplir con la entrega del bien acordado. ¿Qué efectos tiene la entrega de ese bien?
El contrato de compraventa se perfecciona con el consentimiento. Es decir, cuando las partes, esto es información añadida, cuando las partes acuerdan el contenido del contrato, prestan su consentimiento, que generalmente lo materializa con la firma, si es un contrato escrito, se perfecciona el contrato de compraventa. Pero ¿qué sucede con la entrega del bien del vendedor al comprador? ¿Qué se transmite con la entrega del bien? Solo del vendedor. Si el vendedor, yo transmito este bolígrafo, ¿qué sucede? El cumplimiento de tu parte del contrato. Primero que estoy cumpliendo con mi parte del contrato, pero con la entrega del bien, el vendedor transfiere la propiedad del bien al comprador. Con la entrega del bien se produce la traslación del derecho de propiedad del vendedor al comprador. Por lo tanto, el comprador adquiere la propiedad en el momento de la entrega. La entrega es un momento importante en el contrato de compraventa. ¿Cuándo y de qué forma tendrá lugar la entrega? Un comprador, cuya obligación principal será la entrega de un precio, y un vendedor, cuya obligación principal será la entrega del bien. ¿Qué sucede o qué es frecuente que aparezca en el mundo terrenal? ¿Ante qué nos podemos encontrar? Ante incumplimientos. Es decir, lo más normal, pero no deseable, es que nos encontremos en situaciones en que las partes incumplen con alguna de sus obligaciones. ¿Qué sucede en los casos de incumplimiento contractual? Pues bien, si uno de los sujetos incumple con las obligaciones derivadas del contrato, nos encontramos ante una situación de incumplimiento contractual. En el momento en que una de las partes no cumple con las obligaciones acordadas en el contrato, dará lugar a una situación de incumplimiento contractual. La parte perjudicada del contrato va a tener dos opciones. La parte perjudicada del contrato, que es aquella que no ha visto cumplida la obligación de la contraparte, va a tener fundamentalmente dos opciones. ¿Qué opciones consideran que puede hacer uso una parte que ha visto incumplida su obligación contractual? La lógica que invita a pensar, ¿qué podemos hacer ante un incumplimiento de contrato? ¿Quieres saber por qué? Y si se demanda, ¿qué se demanda? ¿Y qué se exige? ¿Qué se puede exigir? Primero, que se cumpla, es decir, la primera opción que tiene la parte perjudicada por el incumplimiento es exigir el cumplimiento del contrato. La parte perjudicada por el incumplimiento puede, por un lado, exigir
el cumplimiento de ese contrato y además solicitar una indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el retraso en el cumplimiento del contrato. Y como primera opción podemos exigir que la otra parte cumpla con lo que en principio se había comprometido y además y que nos indemnice por los daños que hemos sufrido en el retraso de su cumplimiento. Pero por otro lado, ¿qué podríamos solicitar? La restitución, la extinción del contrato. Por otro lado, podríamos solicitar que ese contrato finalice, se tenga por no existente. A esta situación se le denomina resolución. La parte perjudicada, además de poder exigir el cumplimiento del contrato, puede optar por la resolución en compraventa mercantil. O sea, todo esto es para lo referido a la compraventa mercantil. ¿Qué establece también el Código de Comercio en estos artículos? Pues establece una excepción al fijar que el vendedor, el Código de Comercio, no obstante, establece la posibilidad de que el vendedor pueda exigir en el momento de la entrega de la mercancía, el vendedor puede exigir en el momento de la entrega de la mercancía que el comprador haga un reconocimiento en el acto sobre la cuantía o la calidad de las mercancías entregadas. Sí, o sea, el vendedor puede exigir que el comprador haga un reconocimiento en el acto de la entrega sobre la calidad o la cuantía de las mercancías entregadas. ¿Qué efectos tiene este acto de reconocimiento? Pues que si el comprador manifiesta su aceptación, ya no va a poder disponer del plazo de 4 días. Si el comprador manifiesta en ese mismo acto su aceptación, no va a poder disponer del plazo brevísimo de 4 días para exigir el cumplimiento correcto o la resolución del contrato. Es decir, en caso de que proceda el reconocimiento en el acto, el comprador pierde su posibilidad de exigir el cumplimiento correcto o la resolución, salvo que lo manifieste en ese acto. Si presta... ¿Cómo? Sí, se niega a hacer este reconocimiento. Depende, si el reconocimiento está por contrato, tiene la obligación de hacerlo. Si está establecido expresamente que la entrega del bien comportará la aceptación expresa, el comprador tiene la obligación de seguir con lo estipulado en el contrato. Cuando a mí me entregan una cosa,
cerramos Alvarado y lo cito, eso quiere decir que lo he comprobado y no lo he comprobado. En principio sí, depende de lo que ponga en el albarán. Si en el albarán pone que está conforme con lo que ha recibido, en principio está aceptando las condiciones, el número y la cuantía de lo que le están entregando. Por eso es importante leer siempre todos los documentos que se exige firma. Cuando un documento exige firma, quiere decir que de una forma u otra uno está asumiendo. Por otro lado, hemos visto que sucede si el comprador, si el vendedor cumple pero de forma defectuosa. ¿Sería encuadrable en este supuesto que hemos visto el caso, por ejemplo, de una empresa que adquiera, supongamos que una serie de equipos informáticos de Apple, por así decir, compra 25 portátiles a Apple y una vez que los ha instalado, se da cuenta, mientras lo va usando el personal, de que de esos 25, 5 ordenadores tienen una batería con una autonomía que solo dura media hora y son nuevos. En este caso, ¿qué sucede? El vendedor ya le han pasado los 4 días. ¿Podría reclamar? ¿Sí? Pero han pasado el plazo brevísimo de 4 días. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es un problema de calidad? Con la garantía. ¿Qué sucede en este caso? El comprador, la empresa compradora de los ordenadores, en el momento que adquiría estos equipos, ¿podía verificar que las baterías funcionaban correctamente? No. Por lo tanto, es distinto a que entreguen una serie de mercancías donde se deba constatar a simple vista la calidad o el número de ellas. Este supuesto es un claro ejemplo de lo que denominamos como vicios ocultos. La tercera fuente de problemas que podemos encontrar en los contratos son los vicios ocultos. ¿Qué se entiende o qué debemos entender por vicio oculto? Pues un vicio oculto será aquella anomalía, defecto o alteración. Un vicio oculto es aquella anomalía, defecto o alteración que, no siendo perceptible a simple vista, cualquier defecto, anomalía o alteración que, no siendo perceptible a simple vista, disminuye o impide el uso del producto. Disminuye o impide el uso del producto. De tal forma que si el comprador lo hubiera conocido, no hubiera adquirido el producto, o bien que si el comprador lo hubiera conocido, no hubiera adquirido el producto, o bien lo hubiera hecho a un precio menor. Por lo tanto, ¿cuál es la principal diferencia que tiene lugar con los vicios ocultos de lo que hemos visto al principio de entregas que no se adecúan a la calidad o a la cantidad?
no hubiese adquirido el producto o bien. ¿Qué hubiera hecho si recibe un ordenador con una batería inferior? ¿O no lo compra o ofrece un precio menor? Lo hubiera adquirido a un precio menor. ¿Cuál es la diferencia clave para diferenciar los vicios ocultos de los dos supuestos anteriores? Exacto. En el caso anterior, en el caso de entregas que no coinciden en número o calidad, el comprador puede darse cuenta en ese momento. Pero los vicios ocultos, ¿cuándo tienen lugar? ¿Una vez? Sí, pero ¿cuándo se detectan? Cuando se usan. Los vicios ocultos solo se pueden identificar con el uso del producto. Es decir, una vez que lo he adquirido. Solo cuando he adquirido el producto y cuando me dispongo a utilizarlo es cuando me doy cuenta de que el producto presenta una serie de alteraciones que me dificultan o me impiden la funcionalidad de ese producto. Por lo tanto, será aplicable el plazo breve de 4 días a los vicios ocultos. ¿Será aplicable? No, porque materialmente no da. ¿Dónde se encuentran regulados los vicios ocultos? Los vicios ocultos aparecen regulados en el artículo 442 del Código de Comercio. El artículo 442 recoge los supuestos de vicios ocultos y concretamente le confiere al comprador un plazo de 30 días. El comprador dispone de un plazo de 30 días tras la entrega. El comprador dispone de un plazo de 30 días tras la entrega de la mercancía para reclamar por vicios ocultos. Es decir, en caso de vicio oculto, las alteraciones que suceden del uso del producto, el Código de Comercio establece un plazo más extenso de 30 días para que el comprador pueda reclamar. Concretamente, la acción de reclamación por vicios ocultos se denomina acción de saneamiento. La acción que utiliza el comprador para reparar los vicios ocultos se llama acción de saneamiento. De saneamiento. ¿Y en qué podrá consistir la acción de saneamiento? Mantiene el esquema que hemos visto hasta ahora. Con la acción de saneamiento, ¿qué puede exigir el comprador? La reclamación, pero exigiendo el qué. La reparación o sustitución del objeto alterado, es decir, con la acción de saneamiento, por un lado puede optar o bien por la restitución, por la reparación o sustitución por un bien equivalente, o bien puede optar por la resolución contractual. Es decir, ante la existencia de vicios ocultos, se puede exigir la reparación o restitución del bien o bien la resolución contractual. Y en ambos casos, de nuevo, tiene derecho a exigir daños y perjuicios. En ambos casos, además de que opte por la reparación o sustitución o por la resolución, puede exigir igualmente daños y perjuicios.
Bien, hasta aquí daríamos por finalizado el tema de hoy. Cuando hagan la práctica, sobre todo, tengan en cuenta el criterio para distinguir, para diferenciar una compraventa civil de una compraventa mercantil. Y en caso de que sea compraventa mercantil, sean conscientes de la diferencia que hay en situaciones de no adecuación con la calidad o cantidad o situaciones de vicios ocultos. Y todo este esquema que hemos visto hoy, cuando hagan la práctica,